Como siempre, amigo, un placer hablar contigo. Bueno, Guille, yo sé que vos me dijiste que hay que esperar hasta marzo, pero si hay algo que nos caracteriza a nosotros es la ansiedad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digo, no, nos precipitábamos el otro día, leí una columna tuya vinculada con un poco, o con alguna de las aristas que tiene todo esto que está pasando hoy. Pero antes de meternos en ese tema, yo te pediría que me hagas una reflexión respecto a la visita de Alberto al Vaticano, ¿sí? Es decir, vos lo conocés, yo lo conozco, a Bergoglio, que después fue Francisco, hoy es Francisco y es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, pero bueno, nada, ¿qué evaluación haces? Mira, nuestro Papa Francisco hoy es el guía espiritual de la humanidad, En él se sintetizan, porque todos le han delegado la representación de las distintas religiones del mundo. Hoy es la figura que expresa a la religiosidad en el mundo, al mundo espiritual. Como decía el general Perón, somos cuerpo y alma. Muy bien, él expresa el conjunto de las almas. Y como tal merece el respeto y el trato de esa representatividad que se ha ganado. Por el otro lado, también es un argentino, es uno de los nuestros, por eso cuando él habla, los primeros que lo entendemos somos nosotros. Me acuerdo que una vez en unos primeros viajes fue a Brasil y le pidió a los jóvenes que hicieran lío, sí. Y el mundo empezaron los diarios de todo el mundo a tratar de interpretar qué significaba lío, menos nosotros, porque entendemos con precisión que claro. Es hacer lío. Claro, cuando buscaban en el diccionario que es hacer lío, es un paquete de un número indefinido de piezas, ¿entendés? Decir, bueno, es un lío, sí. Es una unidad de medida como una gruesa, no, para los argentinos hacer lío era otra cosa, y bueno, eso lo pongo como ejemplo de que cuando él habla, lo primero que lo tenemos que entender son los argentinos. A su vez, es el único que se puede sentar en la mesa que está configurando el mundo por los pueblos que no tienen voz. Y ese es el rol también en el reino terrenal, extraordinariamente importante como rol que tiene su santidad. Porque en este nuevo orden internacional hay dos grandes ganadores, son Trump y Putin, son Estados Unidos y Rusia, sí. Y tenemos la probabilidad de que se transforme en un nuevo Yalta, donde se dividieron el mundo los ganadores de la Segunda Guerra. Lo que tenemos que hacer es poner un hombre ahí que exprese la voz de los que no tienen voz. Y el único que se podría sentar en esa mesa es su santidad, el único. No es que se pueden sentar Macron, la reina de Inglaterra, el presidente chino, de ninguna manera, porque todos esos expresan intereses nacionales. El único que está por encima de eso es su santidad. El único que podría hablar por los pueblos que no tienen voz es su santidad. Por eso hay que cuidarlo, hay que defenderlo, hay que protegerlo, y hay que estar muy atento contra las voces que se levantan en contra de la figura de su santidad, claro. Sobre todo para ver qué intereses están defendiendo. Desde ahí tampoco hay... Déjame agregarle algo, y vos lo sellás. Y además es peronista, y por lo tanto tiene la sensibilidad que tiene el peronismo respecto a algunas cuestiones que son básicas y que me parece que pasan a ser el elemento principal a resolver para cualquier gobierno, y en el caso nuestro mucho más, porque tenemos una crisis social sin precedentes. Digo, y si hay alguien que interpreta bien qué es lo que es la justicia social, cómo atender las necesidades de los más humildes, de los más pobres, es precisamente el peronismo, y el Papa Francisco lo es. Más allá de que hoy esté por encima de todas estas cuestiones de las cuales nosotros hacemos referencia permanente, pero digo, hay una formación ideológica en este sentido, que no se puede soslayar más allá del rol que esté ocupando hoy, que es indudablemente de una dimensión que excede inclusive al peronismo, ¿no? Y tenemos que impedir eso, claro, porque no sabemos cuál va a ser el resultado, y por lo tanto no podemos jugar. De lo espiritual, cuando citabas al general Perón diciendo que somos alma y cuerpo,
digo, pareciera empezar a aparecer en la visión una línea de coherencia y no hacer el reduccionismo a temas puntuales. Esta es tu invitación, por lo menos en lo que decís en el discurso, nos hace pensar que estaría en un plano secundario esta diferencia que sí aparece claramente con respecto a la legalización del aborto. Yo creo que todos aquellos temas que no sean relevantes para resolver la crisis, supercrisis, que como la hemos caracterizado, político, económico, social, que atraviesa nuestra patria, habría que dejarlos de lado, sí, para no ahondar diferencias. Pero el Papa no hay duda que tiene que decir lo que tiene que decir, y el presidente tiene que decir lo que tiene que decir. Claro, por supuesto, sin duda. ¿Vos crees que yo no sé sinceramente si Alberto le ha planteado el tema de esta reperfilamiento de la deuda, esta renegociación, esta idea que indudablemente es acabada respecto a lo que se necesita para poder cumplir con los organismos internacionales que son acreedores nuestros? Digo, ¿crees que el Papa, digo, en esta idea de no inmiscuirlo, se podría llegar a inmiscuir? ¿Se lo ha pedido Alberto, no? Digo, en este sentido Alberto no fue muy categórico, fue bastante ambiguo. A mí me da la sensación de que la cosa debe haber pasado por otro lado, pero en algún momento deben haber hablado de eso, porque además cualquiera que lo conoce a Francisco sabe que él conoce este tipo de cosas, que conoce la realidad argentina y que seguramente hasta pudo haber nacido de él preguntarle respecto a este tipo de cuestiones, porque vos lo conocés y sabés que es un tipo llano en su decir, en su manifestación y demás, ¿sí? Mirá, mi posición al respecto es muy clara. Solo va a comenzar la negociación con los acreedores cuando hagas una propuesta de pago. Al principio, si vos te acordás, había un esquema donde parecería ser que primero ibas a arreglar con los bonistas y después con el Fondo Monetario. ¿Vos te acordás que se empezó diciendo eso? Sí, primero vamos a negociar con los bonistas y después vamos a arreglar con el fondo. Y uno dijo, mire, eso es imposible porque el fondo es el auditor del sistema financiero internacional. Y no hay ningún fondo de inversión que pueda firmar algo si no está validado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Está bien? Muy bien, ahora la cosa empieza a quedar claro y las negociaciones van con el fondo. ¿Cómo van a ser las negociaciones con el fondo? Bueno, con una propuesta de pago. Vos tenés que generar los equilibrios macroeconómicos que te permitan decir, bueno, voy a poner 8.000, 10.000 millones de dólares por año para honrar estos compromisos, que los compromisos exigibles, según mis números, son 150.000 millones de dólares y eso te llevaría alrededor de 20, 22 años pagar. Y entonces ahí resolvés uno de los temas, te queda vos, obviamente, en esos equilibrios macroeconómicos, decir de dónde vas a sacar los 8.000, 10.000 millones de dólares anuales, y yo digo, de la pampa húmeda, yo lo digo, claro. De la pampa húmeda. Yo lo digo, no de los jubilados, no de las pymes, no de los grandes industriales, no de la economía regional, de la pampa húmeda. Llegó el momento en que la pampa húmeda se haga cargo, porque son las únicas explotaciones que tienen el retorno suficiente, la tasa de ganancia suficiente, como para que puedan honrar los compromisos que ha tomado también un representante de ese sector social. La deuda la tomó un oligarca, la deuda la tienen que pagar los oligarcas, ni los jubilados, ni los trabajadores, ni las economías regionales, ni los industriales, tienen que pagar los que lo hicieron. Se lo dijimos cuando, en el 16 y en el 17, párenlo. Se los dije en la Sociedad Rural, cuando presenté el libro, párenlo, porque si este es un oligarca, la deuda la tienen que pagar los oligarcas. Bueno, muy bien, llegó el momento de pagar, la tienen que pagar los oligarcas. Ese esquema es el que tenés que poner arriba de la mesa. Si no ponés una propuesta de pago arriba de la mesa, es imposible que llegues a algún acuerdo o que se inicien las negociaciones seriamente. Vas a tener conversaciones, que de acá, que de allá, que más allá, que acullá, pero hasta que no digan, muchacho, esta es la cantidad de plata que voy a poner. Y ahí empieza la negociación. No, mire, 8.000 no quiero 14.000. No, mire, 14.000 no llego. No. Y de alguna manera te vas a ir poniendo de acuerdo hasta que cerrás
y firmás los contratos respectivos. En ese esquema es donde nosotros estamos parados hoy, y es muy difícil que puedan haberlo conversado con el Papa más allá de temas generales, porque no está manifestado eso. Por supuesto, claro. Digo, esto no es la voluntad de decir, che, haceme una reunión, no, quiero hablar con la gente del fondo. Vos llamás por teléfono y hablás con la gente del fondo. Después que hablás con la gente del fondo, si no pones una propuesta, no hay posibilidad de que avance la reunión. En ese aspecto yo no creo que se haya avanzado más allá del título, claro, del tema con su santidad. Y tampoco corresponde que se avance más allá, porque no hay, mi humilde opinión, no hay que involucrarlo al Papa en esta situación, porque está abierto el final del capítulo, y la única persona que se puede sentar en la mesa chica del mundo grande en representación de los pueblos que no tienen voz es su santidad, y bastante lo están atosigando en el mundo los que quieren que los pueblos que no tienen voz la sigan sin tener, ¿sabes? Estamos hablando con Guillermo Moreno. Guille, ¿qué opinión tenés de Guzmán? Digo, sinceramente yo la he ido formando durante todo este tiempo, no lo conocía de antes, empecé a leer cuáles eran sus antecedentes. Digo, ¿qué opinión te merece el ministro? Bueno, vos sabés que yo tengo una visión de la economía desde el sector privado. Sí. En general los CEOs de las empresas son muchachos que han ido por las empresas escalando y conociendo internamente la empresa hasta que llegan allá en el entorno de los 50 años a ser el gerente general, CEO, como quiera llamar. A partir de ahí ejerce sus 10 años y después, bueno, van pasando las sucesivas generaciones. Yo lo estoy mirando atentamente. Sé que hasta hace poco tiempo era asistente de Stiglitz, en fin. Es muy difícil la administración de la economía argentina si vos no te tomaste unos cafés con Moyano, con Euneikian, con la gente de Vicentín, con los gobernadores, con Coto, ¿entendés? O sea, vos tenés que conocerle, ¿viste? Que me parece que es una elección muy particular. Bueno, hasta marzo tiene tiempo de ir desplegando. Hasta marzo tiene crédito según Moreno, ese es el título de esta nota, ¿sí? Hasta marzo tiene crédito según Moreno. Claro. Después ahora, veremos, ¿sí? Claro, porque es cierto que la edad en este caso le juega a favor para algunos temas. Si vos lo tenés que elegir para un partido de fútbol, seguro lo elegís a él. Con 37 años todavía puede correr, pero el tema de la experiencia para la toma de decisiones en la política económica y en la política en general, la experiencia es muy importante. Los líderes del mundo hoy, sí, el chino, el Papa, Putin, Trump, no son muchachos, el inglés, salvo el francés, que es un chiquito jovencito, bueno, así le está yendo también, a Macron. Son gente ya que ha caminado un largo camino, ¿no? Claro. Si vos pensás en Trump, no es que lo ablandás en el primer hervor, no es un matambre blandito de un animal, ¿viste? Sí. Más bien es un matambre de un animal grande y duro, que lo tenés que dejar bastante tiempo hirviendo para ablandarlo. Bueno, eso se nota en las reuniones y cuando vos tenés que planificar y ordenar. En fin, fue una decisión que tomó el presidente, que no la vas a evaluar a partir de la gestión de Guzmán, sino a partir de la gestión Fernández. Esto está claro. Son decisiones que tomó Fernández y que en marzo estaremos hablando de la gestión Fernández, no vamos a estar hablando de la gestión Guzmán, porque eso claro, es irrelevante. No. Claro, o sea que, ahora, como primera decisión, sí, se jugó a un esquema. Yo me acuerdo que también Alberto, en su momento, insistió mucho para que estuviera Lustó, sí, como ministro de Economía de Cristina en el primer mandato de Cristina. Y bueno, también era un jovencito de esta edad, ¿no? Así le fue, ¿no? Bueno, yo no quiero, eso ya te lo dejo para marzo. Lo que te digo que se ve que Alberto tiene una tendencia a elegir, al menos en economía, colaboradores jóvenes, porque él fue, pero hizo mucho hincapié
para poner a Lustó. De hecho, bueno, su suerte en aquel momento quedó sellada en su alianza con Lustó, ¿no? Guillermo, perdón, no, dale vos. Lo cual nos haría pensar de que no son precisamente en materia de economía las formas duras lo que más lo seducen a Fernández, ¿no? Bueno, sí, yo diría que en casi todas las políticas no son las formas firmes lo que lo seduce. Es un estilo y me parece que no está ni bien ni mal, es un estilo. Lo que uno tiene que evaluar después son las consecuencias de ese estilo. En el caso Lustó, bueno, las pruebas están al canto, no fueron saludables. En realidad a los 8 meses o 7 meses por ahí. Te quiero hacer una pregunta, Guille, para que la desmitifiquemos algo o, bueno, vos que lo conocés del tema, lo confirmes. ¿Vos crees que en un par de meses Cristina va a intentar tener un rol mucho más activo del que ha tenido hasta ahora o mucha más injerencia de la que ha tenido hasta ahora en la toma de decisiones de parte del gobierno nacional? Y no podría. Yo descarto, pero de raíz descarto eso. Por eso lo que se va a evaluar es la gestión Fernández, pero Alberto. Ajá. No, descarto. Primero, que no hay mecanismo institucional para que así sea. Segundo, que si lo que se utiliza es la representación política, sería un desorden. Por lo tanto, no veo de ninguna manera eso. Pero digo, desde lo actitudinal, desde la actitud de ella, digo, hasta ahora ha tenido una posición bastante pasiva, o no sé, hay cosas que nosotros no conocemos, de cómo funciona la cosa internamente, pero bueno, parece haber tenido un rol bastante pasivo y haberle dejado a Alberto la toma de decisiones y aquellas cuestiones que son más trascendentes, ¿sí? Ya, de eso no hay duda. Lo trascendente hoy del gobierno pasa por la Cancillería y por el Ministro de Economía, el Ministerio de Economía. Si yo te pregunto a vos, después de Guzmán, ¿a quién más conocés del Ministerio de Economía? Me decís, mira, la verdad que los secretarios no conozco a ninguno. Sí, claro. Con lo cual, uno diría que está claro que Cristina tuvo su influencia en la designación de algunos funcionarios, pero en el núcleo duro de la gestión Fernández es gestión Fernández. Cancillería y Economía, que es donde se juegan los destinos del país. Sí. No se juegan en el INADI o en el Ministerio de Cultura. De largo plazo sí, en el Ministerio de Educación, pero hoy de cortísimo plazo se juega en Economía y en Cancillería. No vería manera yo de que Cristina opine. Por ejemplo, supongamos que Alberto decide que parte de la deuda se va a pagar con las jubilaciones. Suponete, eso se va a saber en marzo, porque vos agarrás la masa jubilatoria que pagaste en diciembre, la actualizás por la inflación de enero a febrero, y en marzo sabés lo que tenés que pagar. Si pagás menos, va a estar el aporte de los jubilados, y todos los peronistas vamos a decir, no, pará la mano, con los jubilados, que son los únicos privilegiados, junto con los niños, no te podés meter. Muy bien. ¿Qué haría Cristina? Saldría a hacer una declaración pública diciendo, no estoy de acuerdo con que la deuda la paguen los jubilados. Bueno, a partir de este momento esto es un lío que está bien. Claro. Bueno, por eso descarto decididamente que pueda pasar esto, y creo sí que está atada la suerte de Cristina a la gestión Fernández. Esto queda, me parece que prima parte está así la cosa. Bien, Guille. Me parece que los dos en esto, para bien o para mal, lo vamos a ir sabiendo en marzo cómo va evolucionando esta situación. Guillermo, te mando un abrazo, como siempre, gracias por el aporte cualitativo, ¿sí? Gracias. Gracias, amigo, y bueno, que vayan teniendo una buena temporada. Y bueno, lo que hablamos también la última vez, y estaba escuchando el comentario de tu colaboradora, en términos de gente la temporada está bien en la costa, además, en términos de consumo pasa lo que pasa, y a lo hecho pecho hay que resolver los temas, y ya para fin de marzo la suerte va a estar echada y vamos a estar caracterizando con precisión la gestión Fernández. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el llamado. Bien, gracias. Guillermo Moreno hablando.